Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Muy bien, mis amados hermanos, bendiciones para todos. Espero que usted ya tenga una Biblia en su mano, pues vamos a meditar en ella. ¿Cómo describiría usted a Dios? Piense por un momento, ¿cómo describiría usted a Dios? Me refiero a que si alguien le pregunta, porque somos creyentes de Dios, si alguien nos pregunta acerca de Dios y nosotros vamos a describir a Dios, ¿cómo lo describiríamos? Es decir, si alguien le pregunta, por ejemplo, a usted por mí, ¿cómo es el predicador de su iglesia? Probablemente usted le pueda dar algunas referencias. Bueno, el hermano es de mediana estatura, es de contextura media gruesa, tiene tantos años, es de Costa Rica, no tiene pelo. Y usted empieza a hacer una descripción mía para que esa persona se haga una idea de cómo soy yo, cómo puedo ser yo. Si alguien nos pregunta acerca de Dios, ¿cómo describiría usted a Dios? ¿Qué cualidades o qué características resaltaría usted de Dios? Cuando yo me hago esta pregunta, es imposible, hermanos, que describamos o que vayamos a describir a Dios sin mencionar su amor, ¿cierto que sí? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice, Dios es amor. Fíjese que Dios es amor, es parte de su naturaleza. El texto no dice que Dios tiene amor, ¿verdad que no? Dios no tiene amor, Él es amor. Su esencia, una de sus características principales es que Él es la fuente del verdadero amor. En esa última cena que nuestro Señor Jesucristo tuvo con sus apóstoles en Juan 13:34, les dice de la siguiente manera, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esa es la frase que quiero resaltar. Cristo Jesús les dice, ámense, pero no como el mundo se ama, no como el mundo lo dicta. Ámense unos a otros como yo los he amado. En esto conocerán, dice Jesús, en esto, en que ustedes se amen, en esto conocerá el mundo que ustedes verdaderamente son mis discípulos, si se aman unos a otros como yo los he amado. La frase como yo os he amado nos da a entender, hermanos, que hay un ejemplo a seguir, ¿cierto que sí? Cristo Jesús nos dejó un ejemplo a seguir. Cualquier cosa que el Señor haya hecho es lo que nosotros debemos imitar. No es nuevo para ustedes, mis amados, que he querido considerar con ustedes una vez al mes. Hemos estado considerando las características, atributos principales de Dios. Y esta serie de sermones parten de Efesios 5, versículo 1, donde Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que hemos estado considerando 2 meses atrás algunas de las características o atributos de Dios, y en esta mañana quiero que todos conversemos juntos acerca de esta característica tan especial de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar acerca de su amor. Digo, no tiene que adivinar, pero si usted fuese a hablar acerca del amor de Dios, ¿cuál versículo de la Biblia usaría? ¿Cuál cree usted que es el versículo que más encierra o nos habla acerca del amor de Dios? Hoy vamos a estar en el Evangelio de Juan capítulo 3, este versículo tan conocido, este versículo tan mal entendido y tan mal interpretado en el mundo de hoy. En Juan capítulo 3, versículo 13, Juan escribe, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre,
que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Palabra del Señor. En esta mañana, en el tiempo que el Señor nos va a regalar, quiero que hablemos acerca del amor de Dios. Y cuando hablamos del amor de Dios, hermanos, hablamos de ese amor ágape, que en muchas ocasiones yo he dicho, está la palabra griega ágape. El amor ágape es el amor de la voluntad, el amor desinteresado. Es aquel amor que busca lo mejor. Por favor, escuche con atención. Busca lo mejor de la persona que se ama. Es decir, que si yo digo que amo a mi esposa con amor ágape, es porque busco siempre lo mejor para ella, no lo mejor para mí. Busco lo mejor para la persona a la que digo amar. Si yo digo que la amo, pero solo maltratos le doy todo el tiempo, hermanos, eso no es amor. El amor de Dios es desinteresado. Hoy vamos a ver 7 características del amor de Dios. Así que, como siempre lo digo, espero que ya todos estemos listos para hacer este despegue. Tengan los cinturones abrochados y listos para aprender. En primer lugar, hermanos, cuando leemos Juan capítulo 3, versículos 13 al 17, en primer lugar nos damos cuenta que el amor de Dios es abundante. ¿Cuántos dicen amén? El amor de Dios es abundante. Esto lo encuentro en la frase del versículo 16, donde dice, de tal manera amó. De tal manera amó. ¿De cuál manera nos amó Dios? Y fíjese que no amó solo a sus hijos, no amó solo a los cristianos. Dice el texto que Dios amó al mundo. Es decir, hermanos, el amor de Dios es inconmensurable y es también mensurable. ¿A qué me refiero con esto? Vea cómo Pablo describe. Si gusta ir conmigo, por favor no pierda Juan, porque vamos a volver ahí, pero sin perder Juan, vaya conmigo a Efesios capítulo 3, para que notemos cómo Pablo describe el amor de Dios en este texto. Este texto me ha impactado grandemente, como muchos otros en la Escritura. Efesios capítulo 3, versículo 18. Quiero leer desde el 17 para que nos quede más claro. Efesios capítulo 3, versículo 17, Pablo dice, por esta causa doblo rodillas. Versículo 14, Pablo está orando por los hermanos de Éfeso. En el verso 14 dice, yo doblo rodillas. Y en el versículo 17 dice que él dobla rodillas para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Pablo oraba para que los hermanos pudieran tener a Cristo en el corazón. El verso 17 dice, a fin que, o a fin de, o sea, que Cristo more en nuestros corazones con el propósito de que arraigados y cimentados, fíjese, en amor. Cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón, debe crecer el amor en nuestros corazones. Pero vea el propósito. Versículo 18, esto es lo que quiero señalar. Teniendo a Cristo en el corazón, vamos a ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Verso 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Pablo describe, es un juego de palabras interesantes que utiliza Pablo en esta sección. Porque él mismo dice
Oro para que ustedes tengan a Cristo en el corazón. Cuando ustedes tengan a Cristo en el corazón, ese amor de Cristo tiene que estar en su corazón. Y ese amor de Cristo, en cierta forma, les va a ayudar, versículo 18, a comprender cuál es la anchura, cuál es la altura, la profundidad del amor de Dios. Cuando yo leí este texto me acordé del corito. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir debajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. Ese corito está inspirado en este texto. De alguna forma, porque esto es interesante, Pablo dice que de alguna forma seremos capaces, aunque esto es incomprensible, nosotros nunca vamos a poder entender cuán grande es el amor de Dios, cuán alto. Si yo le dijera, ¿qué tan alto es el amor de Dios? En ocasiones le preguntaba a mis hijas cuando estaban pequeñas, ¿usted me ama? Sí. ¿Hasta dónde me ama? Hasta el cielo, decían ellas. Hasta la luna. Y yo le decía, ¿hasta ahí nada más llega? ¿Hasta ahí nada más llega su amor? ¿No le preguntaba a usted eso a sus hijos? Si yo le preguntase a usted lo mismo, ¿hasta dónde cree usted que es el amor de Dios por usted? ¿Hasta dónde llega? Si usted pudiera levantar la vista, ¿hasta dónde? Pablo dice, en cierta forma, oro, doblo mis rodillas para que el amor de Cristo, dice el verso 19, que excede todo conocimiento, de alguna forma les ayude, aunque esto humanamente nunca lo vamos a comprender. ¿Cuál es la altura del amor de Dios? ¿Cuál es la profundidad del amor de Dios? ¿Cuál es su anchura? Si pudiésemos llegar hasta... Estoy a mi izquierda, si pudiésemos ir hacia la izquierda y ver el infinito, y luego irnos hacia la derecha y ver el infinito, nunca, por eso es infinito, nunca vamos a llegar hasta el final, nunca vamos a ser capaces de entender el amor de Dios para con nosotros. ¿Me sigue? El amor de Dios es abundante. Una vez más, no solo para nosotros que hemos obedecido el Evangelio, dice, de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es abundante. La pregunta a manera de aplicación para nosotros en esta mañana es, ¿cuán abundante es mi amor por los demás? Es decir, estamos hablando en esta serie de ser imitadores de Dios. Dios es amor y nos ha amado de una manera abundante que nosotros ni siquiera somos capaces de entender. Si yo soy hijo de Dios, si soy seguidor de Cristo, debo amar de esta manera. Y yo me pregunto, ¿cómo es mi amor por los demás? Fíjese cómo debería ser mi amor por los demás. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Vaya por favor conmigo rápidamente, casi al final de la Biblia. Esta lección es muy práctica. No espero que sea larga, pero práctica. Perdón. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Primera de Juan 3, 16. Nosotros estamos considerando Juan 3:16, pero vea lo que dice Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La pregunta debe ser hecha, hermanos, Dios es amor.
y nos ha amado de una manera abundante. ¿Amamos nosotros así a las personas que están a nuestro alrededor o dejamos que nuestro amor se agote? ¿Le ha dicho usted a alguien, ya no lo amo? Solía amarte, pero ya no te amo. ¿Dejamos que nuestro amor se agote por los demás? Interesante pregunta. Minimizamos intencionalmente ese amor para otros. Escogemos a quién amar. A este sí lo amo porque me hace el bien todo el tiempo, y a este no lo amo porque solo mal me ha hecho. Minimizamos intencionalmente nuestro amor hacia otras personas. Hermanos, en segundo lugar, el amor de Dios es incondicional. No solamente es abundante, sino que es incondicional. Una vez más, estamos en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué digo que el amor de Dios es incondicional? Dios se preocupa. Dios se preocupó por cada persona, por cada uno de los seres humanos que hay en esta tierra. La verdad tiene que ser dicha una vez más. Cada ser humano en esta tierra, aún el asesino en serie más terrible, aún el violador que muchos dicen merece la pena de muerte, aún la persona más terrible, es creación de Dios. Y como es creación de Dios, Dios le ha amado. De tal manera, ha amado Dios a esas personas. Una vez más, aún a las terribles, aún a los asesinos, aún a los violadores, aún a los estafadores, aún a todas esas personas que nosotros categorizamos como malvadas, Dios los ha amado. Y la misma sangre que Cristo derramó en la cruz por nosotros que estamos aquí hoy reunidos, la derramó también por ellos. Usted puede decir, eso no puede ser. Eso es inaudito. Pero lo es cierto. Vea la expresión en el versículo 15. Para que todo aquel, ¿sí ven? Para que todo aquel que en él cree. La misma expresión la encontramos en el versículo 16. Para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó a cualquiera que estuviese en el mundo, quien quiera que fuera. Es decir, incluso esas personas, una vez más, que han cometido terribles actos, que han cometido genocidios, como Hitler, Osama Bin Laden, y todas esas personas terribles que hasta las conocemos por nombre y quedaron en la historia. Aún el asesino, el peor asesino de este mundo, si se arrepiente por amor, Dios lo perdonará. El mundo no perdona, el mundo no olvida. El mundo quiere enviar a estos hombres a la silla de muerte, porque eso es lo que merecen, según el mundo. Pero para Dios es un dolor, es un terrible dolor que alguien muera sin haber creído en su Hijo Jesucristo. Porque su Hijo Jesucristo, murió por él. Y como el amor de Dios es abundante, es también incondicional. Dios amó incluso a aquellos que no son amados. Dios amó incluso a aquellos que no lo merecen. Es más, no solamente Dios, Cristo Jesús dio su amor por todos aquellos que le odiaron. Cristo murió por aquellos incluso que en ese mismo momento le estaban clavando, le estaban introduciendo esos clavos en sus manos y en sus pies. Jesús no sentía odio ni rencor por esos que le estaban ejecutando. Incluso dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Hasta cuándo, hermanos,
¿O hasta dónde llegaremos a entender el amor de Dios y de su Hijo por nosotros? En Romanos capítulo 5, si usted gusta acompañarme de nuevo sin perder Juan, encontramos esta descripción de Pablo acerca del amor de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Hermanos, cuando usted dice que ama a alguien, usted tiene que demostrarlo. ¿Me sigue? ¿Demostró Dios su amor para con nosotros? ¿O simplemente el amor de Dios fueron palabras? Fueron más que palabras. Dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo nos mostró Dios ese amor? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Nos amó, aun cuando éramos sus enemigos, dice el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesús amó incluso a los que le odiaron. Jesús incluso amó a los que eran sus enemigos, incluso a los que le maltrataron. Una vez más, incluso a los que estaban ejecutando su muerte, y por ese amor elevó esta oración el Padre Celestial: perdónalos, porque no saben lo que hacen. La pregunta es, hermanos, ¿amo yo a este tipo de personas? ¿Es mi amor incondicional para todos? ¿Amo a los que me hacen bien y a los que me hacen mal? ¿Qué dijo Jesús en ese sermón del monte en Mateo capítulo 5, versículo 44? ¿Quiere recordarlo conmigo? Léalo por favor, en Mateo capítulo 5. Tremenda enseñanza. Para los judíos que escuchaban en ese momento parece ser una enseñanza absurda. Jesús dice en el verso 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a aquellos que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? ¿Para qué amaría yo a mis enemigos? ¿Para qué le haría bien a los que me persiguen? ¿Por qué incluso oraría por ellos? Jesús dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis solo a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si ustedes saludan a vuestros hermanos solamente, ¿no hacéis más que eso? ¿No hacen también eso los gentiles? Verso 48, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No podría yo llamarme un hijo de Dios, no podría yo llamarme un seguidor de Cristo si amo solo a los que me hacen bien. Es mi amor por los demás incondicional. En tercer lugar, el amor de Dios es activo. El amor de Dios es activo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que Él mismo, si usted lo ve implícito en el texto, que Él ha hecho algo. Ahorita lo vamos a considerar. Pero es Él, fue Dios. El texto está hablando de Dios, ¿no? Es Él mismo que tomó la iniciativa. ¿Me sigue? El amor de Dios, ese amor que es abundante, que es incondicional, lo movió. El amor de Dios lo movió a la acción. Lo movió a hacer algo más con ese amor que Él tenía.
Es decir, una vez más, el amor de Dios no es solamente palabras. Oh, yo he amado a toda la humanidad. Y cuando Dios vio a la humanidad en sus delitos, en sus pecados, muriendo por la desobediencia, Dios desde el cielo seguía diciendo, oh, cuánto los amo, cuánto amo a mi creación. Y desde el cielo seguía pronunciando ese amor. No hizo solamente eso. El amor de Dios lo movió a hacer algo más. El texto dice que lo movió a enviar a su Hijo a la tierra. En un momento vamos a hablar de eso. Pero en Juan capítulo 13, vaya conmigo ahí, unas cuantas hojitas acá en el Evangelio de Juan, encontramos a nuestro Señor Jesucristo en esa última cena, en esa ocasión. Según lo que describe Juan, en el capítulo 13, versículos 1 al 5, encontramos que el amor de Dios no puede quedarse cruzado de brazos cuando la gente está en necesidad. Versículo 1, Juan 13, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, subraye por favor, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, fíjese, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla en que estaba ceñido. Si usted lee con cuidado cada uno de estos versículos que hemos leído en Juan 13, ni siquiera el mismo Pedro entendió lo que estaba pasando aquí. Lavarle los pies a alguien en este contexto, en este tiempo, era la labor designada para el más bajo de los siervos. Lavarle los pies a alguien era una labor que la hacían el más bajo de los esclavos. Encontramos al Creador del mundo, al Hijo de Dios, rebajándose a tal punto de estar lavándole los pies a sus discípulos. Incluso Pedro dijo, oh no, tú no me vas a lavar los pies a mí. Y le dijo, Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. El amor de Dios es activo. Cuando digo que es activo, hermanos, es que cuando uno dice que tiene amor por alguien, lo va a motivar a hacer algo por ese alguien cuando sabe que ese alguien está en necesidad. ¿Cuál creen ustedes que fue la motivación de Jesús para ir a la cruz? Digo, para salir en una revista, para que le hicieran luego una entrevista y le pusiesen una estrella en el Salón de la Fama o aquí en Hollywood, una estrella para Jesús, reconocido por su gran obra. ¿Creen ustedes que Jesús hizo eso por Él? ¿Lo hizo para Él? Nuestro Señor Jesús fue a la cruz por nosotros. Su amor por nosotros lo motivó a ir a la cruz porque nosotros teníamos una necesidad. Estábamos enemistados con Dios, éramos sus enemigos y por tanto merecíamos la muerte. Jesús sabía que quien merecía estar en esa cruz era Cristian Vargas. Pero Jesús me amó tanto que Él dijo, yo voy a ocupar ese lugar. Yo no quiero que Cristian Vargas vaya a la cruz. Voy a dar mi vida por él. Cuando uno ama de verdad a alguien, va a hacer lo que sea posible para que ese alguien esté bien. Y ese es el amor, hermanos, que Dios quiere que nosotros tengamos
los unos por los otros y por todas las personas que están a nuestro alrededor. ¿Puede mi amor sentarse cuando la gente está en necesidad? Gálatas 5:13 dice que Dios nos ha llamado a libertad y que debemos usar esta libertad en amor para servirnos los unos a los otros. ¿Es mi amor activo o es mi amor más que palabrería? En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 18, después de haber dicho que debemos dar la vida por los hermanos, dice Juan: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Eso cualquiera lo hace. Amar de palabra y de lengua, cualquiera lo hace. Pero Juan dice que los hijos de Dios debemos amar de hecho y en verdad. Nuestras palabras tienen que ser consecuentes con nuestros actos y viceversa. Yo no puedo estarle diciendo todo el tiempo a ustedes: los amo y los amo y los amo, y por detrás estar haciendo lo contrario. Es más, si yo le amo a usted por ese amor que siento por usted, es imposible que yo hable a sus espaldas. Y todos hemos caído en ese error. Llegamos a nuestra casa a hablar de nuestros hermanos en la fe. Y que qué hizo, y que qué no hizo, y qué ropa llevó, y qué ropa no llevó, y esto y lo otro. Estamos hablando a espaldas de un hijo de Dios. ¿Me sigue? Necesitamos el amor de Dios en nuestras vidas, ese amor ágape que busca lo mejor de la persona amada. Dios nunca ha hecho ni hará algo que nos vaya a hacer daño, porque su amor le impide hacernos daño. El texto dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios ama a todos sus seres humanos. Él no ha hecho nada, absolutamente nada, para maltratar a su creación. Su creación se maltrata sola, que es diferente. ¿Me sigue? Cuando su creación decide vivir en pecado, su creación se maltrata sola, pero eso no es culpa de Dios. Dios no quiere que la gente sufra. La gente sufre como consecuencia de sus actos. Pero Dios quiere que todos seamos salvos porque su amor es abundante, su amor es incondicional, su amor es activo. En cuarto lugar, su amor es dador. Dije que son 7, hermanos, vamos por la cuarta. El amor de Dios es dador. ¿Qué dice el texto? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor de Dios es dador. El amor ágape siempre da. Usted no puede decir que ama a alguien si no le da. Si no le da para su necesidad. Ahora, cuando yo leo este texto, encuentro algo fascinante. Y es que Dios nos dio lo mejor que tenía. ¿Qué fue lo que nos dio Dios? El texto dice: Dios nos ha dado a su Hijo unigénito. El versículo 13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Cuando yo medito en este texto, hermanos, es tan profundo. Dios no nos ha dado cualquier cosa. Dios no nos dio lo que le sobraba. Dios no nos dio un poquito. Dios nos dio lo mejor que tenía. Y lo mejor que tenía era su Hijo unigénito. Piense en el peor criminal de la historia humana. Piense por un momento. Le doy 5 segundos. Piense en el peor criminal de la historia humana. O mejor aún, piense en la persona que más mal
lo ha tratado a usted en esta vida? La persona que más mal le ha hecho a usted, no a nadie más, a usted. Y ahora pregúntese, ¿daría usted a uno de sus hijos para que esa persona que le ha hecho un terrible mal en su vida pueda llegar a ser salva? ¿Lo daría usted? ¿Lo daría yo? Es exactamente lo que Dios hizo por mí. Dio lo mejor que tenía. Dio a su Hijo para que su Hijo me salvara. Cuando usted dice que ama a alguien de verdad, le dará, pero no le dará cualquier cosa. No le dará las sobras. No le dará un poquillo, o un poquitillo, o un poquito. Usted le dará lo mejor, porque usted tiene lo mejor. Algo que a veces a nosotros se nos olvida, hermanos, es que Cristo no vino a la tierra a turistear. Cristo no vino a la tierra a pasarla bien. Oh, voy a ir a la tierra a conocer cómo son estos seres humanos. Voy a ir a la tierra a darme unas vacaciones de 3 años. No, cuando Jesús vino a la tierra, sabía exactamente a lo que venía. Sabía que venía a morir. Ese fue su propósito. Versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No tenemos tiempo para ir ahí, pero en Números capítulo 21, en el Antiguo Testamento, como el pueblo de Israel era tan testarudo, tan desobediente, en ese peregrinaje en el desierto, Dios les envió serpientes para castigarlos. Y las serpientes lo mordían. Y ellos acudieron en desesperación. Y Dios le dijo a Moisés que se hiciera, que se hiciera una serpiente de bronce, que la pusiese. Y que cuando alguien era picado por una serpiente, lo único que tenía que hacer era mirar la serpiente de bronce y quedaban curados de la picadura. Juan usa esta ilustración y dice, en el desierto se levantó la serpiente de bronce y para alcanzar salvación o sanidad tenían que mirar a la serpiente de bronce. Usa esa ilustración Juan en el versículo 14 y dice, de esa misma forma el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, necesita ser levantado, necesita ser puesto en una cruz. Jesús sabía que su propósito al venir a la tierra era morir en una cruz por la humanidad. El amor de Dios es dador y da lo mejor. La pregunta en esta mañana ¿es mi amor por los demás dador? ¿Doy ese amor con alegría? ¿Recuerdan que en ocasiones leemos al participar de la ofrenda que Dios ama al dador alegre? En un contexto de ofrenda de dinero, pero ¿qué de lo demás? ¿Hay algo más que dinero que yo le pueda dar a mis hermanos? ¿Les estoy dando tiempo? ¿Les estoy dando mis talentos, mi amor, mi ternura, mi comprensión? Y si lo estoy haciendo con alegría, le estoy dando a los demás ese amor ágape de Dios. En quinto lugar, hermanos, el amor de Dios es protector. Pensemos en esto. ¿Por qué digo que es protector? El texto dice, Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Como ya lo dije hace un momento, hermanos, en el versículo 17 Juan dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Es más, cuando yo leo Mateo 25, todo el contexto, dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no quiere ni enviará a nadie al infierno. No me malinterprete. Dios no envía a nadie al infierno, porque Él no quiere enviar a nadie ahí. Nuestras propias acciones nos llevarán ahí. Pero Dios envió a su Hijo
dice el texto, para que esto no suceda. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que tiene que hacer cualquier persona para no ir al infierno? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Recibir ese amor, apreciar el sacrificio que Jesús hizo por mí. El amor de Dios entonces no quiere que nadie vaya al infierno. Es más, el amor de Dios es paciente. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora que estoy citando Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice Pedro, ante todo, y usa esta frase, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si yo estoy analizando este texto con ustedes y me doy cuenta que el amor de Dios es protector, Él no quiere que nada malo me suceda, por eso envió a su Hijo, me lo dio como un regalo para que nada me suceda. Y luego leo 1 de Pedro 4:8, dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Es el amor de Dios que nos ha perdonado. ¿Es mi amor protector para con los demás? Es decir, cuando alguien me ofende, ¿estoy pronto a perdonarle? ¿O soy de los que dice, yo perdono pero no olvido? Hasta aquí quedó nuestra relación. ¿Estamos listos para perdonar las ofensas de los demás? ¿Recuerdan ustedes la oración modelo de nuestro Señor y Salvador? Padre, perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Oh, mis hermanos, tiempo nos faltaría en esta mañana para hablar de este tema. Si yo no perdono las ofensas de los demás, Dios tampoco perdonará mis ofensas. Esa es la ley, ese es el principio. Nuestro amor debe motivarnos a perdonar. ¿Quiere mi amor lo peor para alguien o lo mejor para alguien? Primera de Corintios 13, ustedes lo han leído, lo sé, habla acerca del amor que Dios espera que tengamos. El amor de Dios es paciente, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. Ese es el amor que Dios quiere que tengamos unos para con otros. En sexto lugar, el amor de Dios es elevador. O para decirlo de una mejor forma, el amor de Dios nos eleva, nos exalta. El texto dice que Dios amó de tal manera al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Dios quiere lo mejor para cada persona. Es decir, y esto es tremendo, tiene un mensaje impactante, Dios me puso a mí. Ni siquiera voy a hablar de ustedes, ni siquiera voy a hablar de la humanidad en su totalidad. Dios me puso a mí antes que a su propio Hijo. Prefirió que su Hijo fuese a la cruz, porque el que tenía que ir a la cruz era Cristian Vargas. Pero Dios dijo, no, eso no puede ser posible. Ni por un solo momento eso va a suceder. Antes que Cristian Vargas llegue ahí, voy a enviar a mi Hijo. Y Él va a pagar las culpas. Él va a pagar el precio por todo lo que Cristian hizo. ¡Wow! Eso me eleva a mí. Me da exaltación. Porque Dios quiere lo mejor para mí. Quiere lo mejor para usted. ¿Ha leído usted 1 de Timoteo 2:4?
Léalo por favor conmigo, de nuevo no pierda Juan, primera de Timoteo 2:4. Vea las palabras de Pablo en este texto, por favor. Bien sabemos que Pablo se consideraba a sí mismo el primero o el peor de los pecadores. En este contexto, Pablo dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, incluso a los pecadores, incluso a los asesinos, incluso a aquel que ha hablado mal de mí. Dios quiere que esa persona sea salva. Dios quiere que todos, así como estamos reunidos en esta mañana aquí, Dios quiere que todos nosotros estemos en la eternidad con Él. Pero es que de plano a veces en la hermandad veo que no nos podemos llevar entre nosotros. No, nos caen mal. Perdone la expresión, pero es que esto tiene que ser práctico. Y aunque yo sé que esto no debería ser, pues es. Hay hermanos que no son capaces de dirigirse la palabra. Es más, yo lo he dicho con mucha sinceridad. He estado en congregaciones donde hermanos han dicho, me voy para otra congregación porque no puedo ver al hermano tal o a la hermana tal. No podemos estar en el mismo lugar. Y como ya no aguanto verlo o verla más, mejor me voy a otra congregación. Esta es una mentalidad, aparte de carnal, es insensata. ¿Por qué? ¿Qué pasa si los dos llegan al cielo? Cosa que dudo que suceda. Pero en el cielo va a estar con la misma actitud. En el cielo va a estar usted diciendo, uy, me encontré a Francesca. Uy, yo no quería que Francesca viniera al cielo. O sea, ¿qué clase de mentalidad es esa? Pensamos que en la tierra podemos separarnos o aislarnos de algunos hermanos en la fe con los que no nos llevamos tan bien y pensamos que en el cielo vamos a estar eternamente morando con ellos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El amor de Dios es elevador, es decir, Dios nos ha elevado a un puesto que no merecíamos, a una posición que no merecíamos. Dios envió a su Hijo para que muriera, para que cada creyente pudiese tener la oportunidad de estar en Él y ser salvos en Él a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Hoy la pregunta debe ser hecha: ¿quiero yo lo mejor para cada persona que está a mi alrededor? Incluso si eso significa que yo me quede con lo peor. ¿Me sigue? Hace un momento al participar de la cena leíamos en Filipenses capítulo 2 acerca de Cristo Jesús. Siendo en forma de Dios se humilló. No estimó el ser igual a Dios, sino que se rebajó. Él se rebajó para que yo fuese exaltado. ¿Es esa mi actitud con los que están a mi alrededor? Aunque me hayan hecho mal, me voy a rebajar para que esa persona sea exaltada. El día que lleguemos a sentir eso en nuestro corazón, entenderemos que realmente hemos conocido el amor de Dios, que experimentamos el amor de Dios en nuestra vida. Estimo yo a los demás y a sus necesidades por encima de las mías. Son ustedes más importantes para mí. El texto de Filipenses dice, usted, mi hermano, estime a los demás como superiores a usted mismo. Adivine qué va a pasar cuando yo los vea a ustedes como superiores a mí mismo y ustedes me vean a mí como superior a ustedes mismos. O sea, si esto es recíproco, si yo me considero menos que ustedes y ustedes hacen lo mismo, nunca vamos a tener problema. ¿Por qué hay problemas entre la hermandad? ¿Por qué hay hermanos que se pelean y se quieren separar y, como les dije, no pueden estar en una misma congregación? Porque quieren hacer valer su verdad y siguen diciendo, mi verdad es la que importa, o la forma en la que yo hago las cosas es más importante. Pero si todos fuésemos humildes, no, hermana Francesca, usted tiene la razón, aunque yo sé que no la tiene, pero Fran, usted hace las cosas mejor que yo, ándele, hágalo. Si todos fuésemos de esa humildad y vemos a los demás como superiores a nosotros mismos y usted se rebaja
y luego usted hace lo mismo nunca vamos a tener problemas. Nunca. Vamos a vivir en un ambiente de armonía, de camaradería, y sería pura felicidad. Pero ¿por qué tenemos esos problemas? Porque hay orgullo en nosotros, mis hermanos. Hay soberbia. Y no queremos rebajarnos. ¿Por qué yo me voy a rebajar? ¿Por qué yo me voy a rebajar delante de esa hermana? Si hasta menor que mí es. Yo le llevo muchos años. ¿Por qué me voy a rebajar yo delante de Quique? Si es un jovencillo. ¿Qué me va a enseñar Quique a mí? ¿Qué me va a enseñar Abril? Par de jovencillos. Yo tengo más tiempo en la iglesia. ¿Sabe qué, hermanos, con estos pensamientos? Son unos jóvenes. ¿Qué me van a enseñar? No han recorrido el camino que yo tengo en la iglesia. Todos me pueden enseñar algo, perdón. Necesitamos este tipo de humildad, elevar a los demás. Finalmente, hermanos, porque necesito concluir, el amor de Dios es desinteresado. El amor de Dios es desinteresado. Si usted hace un repaso conmigo del texto que hemos considerado en esta mañana, dice, en primer lugar, que Dios bajó del cielo. Estamos hablando de Jesús. Y Jesús fue Dios, es Dios, bajó del cielo. Verso 14, bajó del cielo con el único propósito de ser crucificado. Verso 15, bajó para que nosotros pudiésemos tener vida y vida eterna en abundancia. A través de él, verso 17, es que alcanzamos la salvación. ¿Por quién hizo Jesús todo eso? ¿No lo hizo por él mismo? ¿No lo hizo para su propio beneficio? Lo hizo por mí. ¿Cuánto significa eso para mí? ¿Cuánto aprecio le doy yo a eso? ¿Cuánto significa para mí que Cristo haya hecho todo esto? Dios no necesita nada del hombre. El orgullo del hombre es tal que seguimos viviendo pensando que Dios me necesita, que Dios necesita de mí. Hermanos, cuán equivocados estamos. Dios no necesita de mí. Yo necesito de Él a cada instante en mi vida. Pero aunque no me necesita y seguirá siendo Dios por la eternidad sin mí, aunque no me necesita, Él desea que yo pase la eternidad con Él. Dígame si eso no es amor. A veces yo he escuchado frases, yo no le ruego a nadie. Yo no nací para rogarle a nadie, ni menos rebajarme delante de nadie. Y cada vez que escudriño la palabra del Señor me doy cuenta que si hay alguien que ha rogado más desde que el mundo fue creado, ha sido Dios. Dios todavía continúa rogándole a la humanidad, a su creación inferior. Dios continúa rogándole, por favor, acéptenme. ¿Cuándo van a entender que quiero pasar la eternidad con ustedes? Y ha utilizado por siglos a profetas, a evangelistas, a predicadores, y hoy todavía nos da su palabra y a través de ella nos sigue rogando, implorándonos casi que de rodillas: acéptenme, que quiero pasar la eternidad con ustedes. ¿Y el ser humano qué sigue diciendo? A mí no me importa. La vida fue hecha para eso, para vivirla y disfrutarla. No me interesa estar con Dios. Hermanos, qué triste. Si yo humanamente siento tristeza, no me imagino Dios. Todo lo que ha hecho por la humanidad, y la humanidad le sigue dando la espalda. Todo lo hizo por mí, no por Él mismo. Para finalizar en esta mañana, es mi amor desinteresado.
¿Es su amor desinteresado? Es decir, ¿da usted de su amor sin esperar nada a cambio? ¿Ama usted a su cónyuge aunque su cónyuge no le trate tan bien? ¿Ama usted a los miembros de su familia que tanto le han despreciado, que tanto han hablado mal de usted? ¿Les continúa amando y mostrándoles ese amor desinteresado? Espero que sí. Para finalizar en esta mañana, hemos visto, hermanos, estas 7 características del amor de Dios. Las dejo aquí a manera de repaso para que usted pueda preguntarse, al igual que yo, en esta mañana. El amor de Dios es abundante, es incondicional, es activo, es dador, protector, es también elevador y desinteresado. ¿Lo es el mío? ¿Es mi amor así para con los demás? Creo que cada uno de nosotros tiene la respuesta. Yo no puedo responder por ustedes, yo puedo responder por mí. Y sé cuáles de ellas faltan en mi vida. Pero no puedo yo llamarme hijo de Dios, no puedo yo llamarme cristiano si esas características están ausentes en mi vida. El amor de Dios quiere que usted sea salvo. Para que yo pueda ser salvo, necesito ser obediente a Él. Debo creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Juan 3:16 lo acabamos de ver. Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Hace un momento les mencioné acerca de la serpiente de bronce en el desierto. Dios dijo, todo aquel que mire a la serpiente de bronce se curará. ¿Se imaginan ustedes al pueblo de Israel diciendo, yo creo en la serpiente de bronce, pero negándose a verla? No, tenían que verla. De la misma forma, si alguien hoy en día quiere ser salvo, necesita mirar la cruz de Cristo y aceptar al Salvador. Pero no solamente eso, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos confesar públicamente delante de los hombres que Jesús es nuestro Salvador, para luego bajar, ser bautizados para el perdón de los pecados, ser agregados al cuerpo de Cristo, recibir el don del Espíritu Santo y que el Señor inscriba nuestros nombres en el cielo. En algún momento usted ha hecho una reservación de hotel o una reservación en un restaurante. Usted hace esa reservación para que nadie le quite el puesto. Ya hizo usted su reservación para estar en el cielo. ¿Tiene usted ese lugar asegurado en el cielo? Si no está seguro, hoy es el día para que después que usted salga de las aguas del bautismo, solamente viva una vida fiel al Señor. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.